Hermanos amados, bienvenidos para este primer culto dominical y también a los hermanos y amigos que en este horario se conectan con nosotros para juntos cantar, orar y meditar en su palabra de manera fiel. Por la gracia del Señor estamos comenzando un nuevo año y que nos mantengamos con la mirada en Jesús, creciendo espiritualmente, creciendo ministerialmente y con la confianza que Dios nos seguirá dando lo material como añadidura. Estamos estudiando el segundo libro de Reyes y hoy nos toca el capítulo 2 y les invito a abrir sus Biblias en segundo de Reyes, el capítulo 2. Y el tema para este capítulo es la continuación de la obra de Dios. La continuación de la obra de Dios. Leí una historia que en una iglesia donde había gente influyente económicamente, ya la gente influyente no se sentía bien en esa congregación y decidieron formar una nueva iglesia. Y como habían tenido problemas en su congregación de origen, pensaron que con su salida la iglesia quebraría. Pero Dios no dejó de bendecir a esa iglesia, Él siguió proveyendo. Si una persona o una familia decide no contribuir para la obra de Dios, Él usa a otras personas. Hermanos, en la obra de Dios usted no es indispensable, tampoco yo. No somos indispensables. El único indispensable es Dios. Nuestra tarea aquí en la tierra es pasajera. Hay algunos que dicen, yo ya no voy a continuar en el ministerio. Otros dicen, vamos a ver qué pasa sin mí. No pasa nada. Dios va a seguir adelante con su obra. Algunos piensan, vamos a ver qué va a suceder en esa iglesia si nosotros como familia dejamos de contribuir. No pasa nada. Dios va a seguir proveyendo porque Él sostiene su obra, Él la sustenta, Él es quien llama, Él es quien capacita, Él usa, Él aprueba, Él es soberano. Elías tuvo un ministerio fuerte, muy bueno, de gran impacto, pero él fue arrebatado al cielo y la obra tenía que continuar. Él tenía otra persona, un sucesor, para que lo reemplazara en el ministerio profético. Y así también mi ministerio se terminará, yo concluiré la obra aquí en la tierra, pero otros seguirán. La obra del Señor no se detiene, no se detendrá. En segundo de Reyes capítulo 2 vamos a estudiar que Dios llevó al profeta Elías al cielo y estableció públicamente a Eliseo como su sucesor. El ministerio de Elías había sido como de 40 años, pero él tenía un sucesor. Porque a veces la iglesia se pregunta, ¿y quién va a seguir después? Dios siempre tiene un sucesor. En este capítulo aprenderemos que la obra de Dios no se detiene, no depende de una persona, sino de su soberanía. Dios siempre tiene otros. Si una persona ya no puede o ya no quiere seguir en el coro, hay otra persona. Si un músico ya no puede o se retira
o ya no quiere seguir, Dios tiene a otro. Y si un pastor ya no puede, ya no quiere o ya muere, Dios tiene a otro. Y si un diácono, una diaconisa ya no quiere, ya no puede o lo que sea, Dios tiene a otra persona. Pero su obra no se detiene. Y yo he orado al Señor para que ninguno de nosotros tengamos el sentir algún momento que no viene de parte de Dios, como que, ¿qué va a suceder sin nosotros? Sin nosotros la obra continúa. Esto es lo que habla el capítulo 2 de Segundo de Reyes. Hermanos, este buen capítulo, como todos los capítulos de la Biblia, lo vamos a estudiar en 5 partes. La primera, la fidelidad de Eliseo para con Dios y para con Elías fue probada. Porque cuando Eliseo fue nombrado, dice que le servía. Miren ustedes, leamos en 1 de Reyes 19. 1 de Reyes 19 al 21, aquí está el llamamiento de Eliseo, que significa Jehová es mi salvación. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, quien partió Elías, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Estamos leyendo 1 de Reyes 19, 21. Entonces, dejando él los bueyes, implica que hay personas a quienes Dios llama y lo abandonan todo, como es el caso de un pastor. Difícil es que un pastor sea agricultor y pastor, ingeniero y pastor, y que trabaje secularmente y también para la iglesia. O se dedica a una cosa o a lo otro. Y es verdad, hay algunos que temporalmente tienen que trabajar en otras actividades. Pero cuando Dios multiplica su iglesia, el trabajo o el servicio, el ministerio del pastor es con dedicación exclusiva. No hay tiempo para ninguna otra actividad que no sea la de pastorear. Y por eso dice el verso 20, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Lo que le está diciendo es, yo no te voy a detener. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Dice que hizo un gran banquete. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y 3 palabras, y le servía. ¿Qué hacía Eliseo con Elías? Y le servía. Y todo el que tiene un llamamiento de pastor se está capacitando para ser un pastor, tiene la vocación de pastor, tiene el don de pastor, tiene el corazón de pastor, debe servir junto a uno que tiene mayor experiencia, y le debe servir, y le servía, quiere decir aprendía. Difícil es para un pastor con poca experiencia presidir una iglesia. Por esta razón debe de trabajar junto a uno que tiene experiencia, madurez, y le servía, y servirle, aprender. Esto hizo Eliseo con Elías. Volvamos al capítulo 2 de Segundo de Reyes.
Dice el verso 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, no en un carro de fuego, sino en un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal era un lugar de adoración cuando a Israel Dios lo introdujo en la tierra prometida. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Significa casa de Dios. Ya Betel no era un lugar donde se adoraba a Dios, porque acuérdense que Jeroboam, el primer rey de Israel, de las tribus del norte, se rebeló contra Dios y edificó 2 altares y puso en cada uno de ellos un becerro de oro, uno en Betel, que está exactamente a 55 kilómetros al norte de Jerusalén, y el otro lo puso en Dan, para impedir que el pueblo vaya a Jerusalén a adorar. Se había convertido Betel en un lugar idolátrico, pero allí estaba ejerciendo su ministerio Elías por esa región. Y Eliseo dijo, estamos en el verso 2, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. El discípulo cerca de su maestro. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, de entender que aunque había mucho paganismo, también Dios había reservado un grupo, un remanente de hombres que lo amaban y le servían. Muchos autores manifiestan que estos profetas eran parte de una escuela de profetas, como nosotros tenemos en esta iglesia, y la Alianza en el Ecuador tiene una escuela para predicadores. ¿Y cuál es la escuela para predicadores? Cada iglesia es una escuela. Y tenemos al Seminario Bíblico Alianza del Ecuador como una escuela para predicadores, una escuela para maestros, es una escuela para músicos, una escuela para diáconos, es una escuela para los que dirigen un grupo de discipulado, una célula, es una escuela para misioneros, es una escuela para que los profesionales prediquen el Evangelio. Entonces es una escuela que prepara, que capacita a los santos para la obra del ministerio. Y cada iglesia también es una escuela que capacita, que entrena, que perfecciona. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, que eran de esta escuela, que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor, a tu maestro de sobre ti? Y Eliseo respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora. Miren, ¿cuántas veces le repite? Quédate aquí ahora. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el primer punto, la fidelidad de Eliseo para con Dios y para con su maestro fue probada. La fidelidad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Volvieron pues a Jericó. Primero, no se apartó de él en Betel. Segundo, no se apartó de él en Jericó. Tercero, leamos ahora el verso 5. Y se acercaron a Eliseo otra vez los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí,
porque Jehová me ha enviado ahora al Jordán. Primero a Betel, segundo a Jericó, tercero al Jordán, un lugar solitario. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, quien dijo Eliseo, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿A dónde? Al Jordán. Miren qué importante es que un joven pueda estar cerca de un maestro, de un pastor con madurez espiritual, con madurez bíblica, para aprender de él y no dejarlo y no abandonarlo. Ese es el discipulado. Lamentablemente hay algunos maestros y maestras que todavía no comprenden o no han captado o a lo mejor no han asimilado todavía la influencia que un maestro tiene sobre su grupo. Influencia para bien o para mal. Porque el maestro enseña la palabra de Dios, el maestro enseña a amar a Dios, el maestro enseña la obediencia. El maestro tiene que enseñar la disciplina, el maestro tiene que enseñar la generosidad con su ejemplo. El maestro tiene que enseñar la fidelidad a Dios, tiene que hablar sobre la fidelidad conyugal, tiene que hablar sobre la necesidad de pagar todos los impuestos al gobierno de turno. El maestro le enseña al grupo de discipulado que hay que cumplir con las normas de tránsito, que hay que obedecer la Constitución, que tenemos que pagar nuestros impuestos. Le enseña a predicar, le enseña a evangelizar con su ejemplo. Le enseña a orar, le enseña a confiar en Dios. Pero es que la influencia de un maestro es tan grande. Yo recuerdo antiguamente cuando una chica, la hija de una familia, se enamoraba de un maestro. Dice, pero era como que caía en algo tan bajo. ¿Y qué profesión tienes? Dice, un maestrito de escuela. Es un maestro. Hermanos queridos, mi amigo, bien puede ser que el rol de maestro o el don de maestro o la vocación de maestro o maestra, en mi opinión, es la vocación más importante en la tierra, en todo el planeta Tierra. Porque un maestro puede influir para bien o para mal. Y los que son maestros en un aula con 40 estudiantes, niños o jóvenes o universitarios, qué maravillosa oportunidad para influir. Influir en el amor a Dios, influir en el respeto, influir en la dignidad, influir para que sean buenos profesionales, honrados, que no hagan trampas, para que tengan una vida honorable. El maestro influye. Y Elías estaba influyendo mucho en Eliseo, pero Eliseo no se le despegaba. Eliseo no adoraba a Elías, no. Eliseo lo respetaba, lo amaba, le servía, le obedecía. Él tenía que pegarse. No le dijo Elías, pégate a mí. Pero Eliseo se pegó a Elías. Y de los 12 discípulos, hubo 3 que se le acercaban a Jesús. Ellos eran Juan y Pedro y Jacobo. Esos eran los 3 cercanos. En el monte de la transfiguración, y el Señor llamó a esos 3. Y así sucede también en toda iglesia. Principalmente los jóvenes, hay algunos que se le pegan al maestro, se le pegan al pastor para aprender de él. Y eso está bien. Aunque tienen que saber que el que se le pega a un maestro, le van a decir cosas feas, algunos. Le van a decir que es un guau guau. ¿Verdad?
cosas terribles pueden decirle, pero no era eso lo de Elías, Eliseo para con Elías. Y Elías procuraba desprenderse de Eliseo, pero Eliseo se aferraba a su maestro, Elías. Eso tenemos nosotros, esa enseñanza está en los versículos 1 al 6. Por esto los que administran en esta iglesia, los grupos pequeños de discipulado, tienen que ser muy cuidadosos cuando a un grupo se le cambia de maestro, o a los que son discípulos del Señor se los hace parte de otro grupo. Todo tiene que ser en oración, todo tiene que ser con diálogo. Pero hermanos, yo sí les quiero decir a los que no son parte de un grupo discipulado que es importante ser parte de un grupo pequeño en esta iglesia y en toda iglesia. Y si alguno puede que diga, pero el maestro que yo tuve no fue un buen maestro, usted prepárese, usted capacítese, conságrese al Señor para que le sirva a Dios como maestro, como maestra. ¿Cuál es la necesidad número uno que tiene esta iglesia? Buenos maestros. Buenos maestros. Es imposible para pocos pastores cuidar de esta iglesia, pero sí es posible con maestros que amen a Dios, que amen la palabra y que amen a los discípulos del Señor. Por favor, hermanos, el discipulado no tiene que ver con una simple clase dominical, como puede suceder en la escuela, colegio, universidad. No, no es que avanzamos de una lección a otra, de un capítulo a otro. No, el maestro tiene que orar, tiene que llorar, tiene que velar para que en los estudiantes, en los discípulos del Señor, se vean los cambios, se noten los cambios. Y yo sí les confieso que en los cursos que he compartido unas clases, he notado cambios. Cuando un maestro del seminario comienza a dar una clase, unos son los estudiantes cuando comienzan esa clase y otros son cuando terminan. Cuando terminan la clase, ellos tienen que ser mejores. Si eran indisciplinados, impuntuales, ya no lo son. Tiene que haber un cambio. Y los maestros tenemos que cerciorarnos que está habiendo un cambio en aquellos a quienes les enseñamos, porque Dios también está mejorando nuestras vidas. Mi oración es que los maestros puedan discernir el valor que tiene enseñar. Un maestro, una maestra es una persona influyente. Veamos la influencia de Elías en Eliseo. ¿Qué influencia? ¿Y qué notamos en los versos 1 al 6? La fidelidad de Eliseo fue probada. Segundo, la santa aspiración de Eliseo, ¿cuál era? No era ser como su maestro. La santa aspiración de Eliseo era continuar la obra de Dios. Continuar. ¿Por qué un maestro enseña la palabra de Dios? ¿Por qué el discípulo aprende de su maestro? Porque quiere continuar, porque quiere replicar eso. El maestro es maestro para toda la vida. El que tiene el don solo deja de enseñar cuando se muere, pero es hasta la muerte. Leamos los versículos 7 al 10. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Quiénes dos? Elías y Eliseo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado.
y pasaron ambos por lo seco. Hermanos, ¿acaso el evangelismo tiene que ver con encerrar a un grupo de estudiantes, a un grupo de hermanos para darles técnica de cómo evangelizar? Está bien darles instrucciones doctrinales, pero ¿cómo el maestro le enseña al discípulo, al estudiante a evangelizar? Tiene que salir con él. Por eso todo maestro debe tener un grupo familiar, o nosotros le llamamos una célula evangelística. Entonces, el maestro cada semana predica y lleva a los estudiantes para que aprendan de él evangelizar. No es que lo siente en una silla y le da instrucciones de cómo hacerlo. Y le dice, practique con el que está al lado. Todo eso es válido, pero nada es mejor como hizo Jesús. Jesús anduvo con los 12, los instruía, pero con ellos 12 sanaba. Y los 12 vieron cómo Jesús oraba por los enfermos. Los 12 vieron cómo Jesús predicaba. Los 12 lo vieron a Jesús enseñar. Los 12 vieron a Jesús echar fuera demonios. Los 12 vieron a Jesús cómo administraba su tiempo. Hermanos, él andaba con los 12. Pero si tenemos una clase el domingo y le decimos, bueno, estudiantes, nos vemos el próximo domingo, no dejen de estudiar lo que les corresponde. Y la práctica. Pensemos que tocó el tema de evangelismo. Entonces, si el maestro está haciendo evangelismo, predicando en una casa, en un grupo, entonces va con los que son parte del grupo discipulado y predica, y ellos aprenden, y después le da oportunidad para que él también predique. Eso es el discipulado. Así lo vemos nosotros a Elías con Eliseo. Si es importantísimo en nuestro seminario la práctica ministerial. Yo creo que la práctica ministerial debe tener una altísima puntuación. La práctica ministerial. Puede que el estudiante sea brillante con sus materias y todo 100, pero si no predique el evangelio, bueno, la puntuación del servicio cristiano tiene que ser alta. No hay duda de esto. Todo creyente tiene que ser una persona que está guiando a otros a Cristo. Ahí está cumpliendo con su rol. Golpeó las aguas, las cuales se apartaron. Entonces, Elías como maestro hacía y después Eliseo lo replicó. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo en el verso 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, sería arrebatado, te será hecho así, mas si no, no. Este versículo se ha prestado para malas interpretaciones, como que doble porción del Espíritu significa doble poder. Y algunos autores dicen que Eliseo en número hizo más obras, más portentos que Elías, pero no está refiriéndose a eso. Una doble porción solamente quiere decir lo que estamos estudiando como tema. Era la continuación de la obra de Dios. Lo que dijo Eliseo en el verso 9 es, yo quiero continuar con la obra de Dios. No era el portento de Elías, era
el portento que Dios hizo usando a Elías. Y esa doble porción lo que está diciendo es: yo quiero continuar con tu ministerio. Yo quiero continuar predicando. Yo quiero continuar profetizando. No estaba diciendo: yo quiero tener, que Dios me dé el doble del poder que Dios te ha dado a ti. No, solo yo quiero replicar. Yo quiero seguir en la obra de Dios. Y este debe ser el anhelo solemne de todo discípulo del Señor. Yo quiero seguir a Jesús, yo lo quiero amar a Jesús, yo quiero servirle a Jesús, yo quiero contribuir para su obra, yo quiero. Eso es lo que estaba diciendo Eliseo. ¿Cuál era su santa aspiración? Continuar con la obra de Dios. Continuar. Yo recuerdo cuando era pequeño, escuchaba a personas adultas decir, así hablaban en ese tiempo, ya no lo oigo hoy hablar así, pero decían: hermano, usted para que sirva como diácono. Y ese hermano le decía al pastor: pastor, yo no, ya no, yo ya he servido 10 años, ya que sirvan otros. Y esa plaga estaba regada en la iglesia. Yo ya no. ¿Dónde está que yo ya no? Elías sirvió hasta que fue arrebatado. Eliseo hasta el día de su muerte. Hermano, su servicio es hasta la muerte. Hay algunos que dicen: yo ya serví 20 años y estoy cruzado de brazos ahora. ¿Y su don? ¿Y el talento que Dios le dio? ¿Cómo puede ser un creyente infructuoso? No. En la casa donde yo crecí hay 3 árboles de mango. Y esos árboles tienen 120 años. Esperamos que no los talen. Los taladores. 120 años y siguen produciendo mangos. Ahora hay abundancia del fruto en esos árboles. 120 años. La palmera puede que tenga 30 metros, 50 años y sigue produciendo cocos. ¿Y el creyente? Pero si un árbol sigue produciendo, ¿cuándo va un creyente? No es que soy anciano, ya no puedo caminar bien, pero puede hacer algunas tareas. Hermano, su servicio cristiano, mi servicio cristiano es hasta la muerte. Cuidado con replicar ese pensamiento: yo ya he servido, que otros sirvan. Yo ya estuve, que otros continúen. No, hermanos. Su servicio, mi servicio es hasta que el Señor nos llame. En tercer lugar, la ascensión de Elías y la confirmación del llamado de Eliseo. En los versículos 11 al 14. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí la única manera de separar a Eliseo de su maestro Elías era como lo hizo Dios. Dice: he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. El carro los apartó. El carro de fuego daba vueltas alrededor de Elías y Eliseo quería acercarse, pero el carro de fuego lo impedía. Y así como Eliseo se apegaba a Elías, nosotros tenemos que apegarnos a Jesús. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No en el carro de fuego. El carro de fuego los separó y el torbellino lo elevó. Viéndolo Eliseo, clamaba en el verso 12: Padre mío,
carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Ahora venía la prueba. Y dijo Eliseo, alzó luego el manto de Elías que se le había caído. El manto no tenía ningún poder. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, lo que su maestro hizo, lo que Eliseo vio hacer a su maestro, ¿qué hizo? Golpeó las aguas y dijo, no dijo dónde está Elías, sino dónde está quién. Vean el texto, hermanos, la última parte del verso 14. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? No era el poder de Elías, por favor, era el poder de Dios en Elías. La ilustración del violín, aquí estamos, muchos violines. Miren ese violín en la primera silla. No tiene ningún valor, es un adorno. Cuando el violín se vuelve un instrumento valioso, cuando el maestro lo toca, cuando el maestro lo usa, cuando lo entona, entonces comenzamos a oír una hermosa melodía. Pero el violín, sin que su maestro lo toque, no sirve más que como un adorno. Nosotros somos como un violín. ¿Y quién nos toca? Dios. Él nos usa, pero nosotros somos solo un simple instrumento. Elías era un simple instrumento en las manos de Dios. Y Eliseo había sido muy bien discipulado por Elías y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, tal como lo vio a su maestro, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Elías golpeó las aguas y se abrieron. Eliseo golpeó las aguas y se abrieron. ¿Cómo va a aprender un discípulo a evangelizar si nunca ha visto a su maestro evangelizar? No lo ha visto. No ha visto a su maestro orar por un enfermo. No ha visto. No ha visto a su maestro reprender a los demonios para que Dios libere a un endemoniado. ¿Y cómo va a ser generoso si el discípulo no ha visto a su maestro entregar un sobre con una ofrenda, con sus aportes? No lo ve. A un solo joven en mi vida le he preguntado, ¿y tú teniendo un buen trabajo, por qué no contribuyes para la obra de Dios? A uno solo le he preguntado, en mi vida. Quería ocultar, me dijo él, nunca vi a mis padres hacerlo. Nunca mis padres lo han hecho, nunca lo he hecho yo. Y también me dijo, no lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Y si el maestro no está contribuyendo para la obra de Dios, el discípulo es parecido. Es con el ejemplo que se enseña, con la boca y con el ejemplo. Vemos a Eliseo replicando lo que vio, replicando lo que oyó. Entonces se produjo la ascensión. Número 4, la búsqueda inútil de quien había sido arrebatado por Dios. Esa búsqueda inútil la tenemos en los versículos 15 al 18.
Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, Eliseo les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Hermanos, este arrebatamiento, no rapto, sino arrebatamiento de Elías al cielo, no hay duda que es un preludio de un arrebatamiento que está por suceder muy pronto. Ese arrebatamiento puede suceder hoy. La iglesia de Cristo será arrebatada. El mundo está llegando al clímax de su pecado, de su maldad. Y Él arrebatará con violencia a su pueblo. Vamos a leer una porción que se encuentra en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Ya hay creyentes que piensan que esto no será así y no están de acuerdo con esta doctrina, pero ustedes y yo por lo menos sí estamos de acuerdo, totalmente, la aceptamos y la esperamos. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 al 18. Pablo estaba hablando en el contexto de mucha gente, muchos creyentes muriendo en el Coliseo romano. Roma perseguía a los creyentes y los asesinaba. Porque ellos decían: César es el Señor. Los cristianos decían: Jesús es el Señor. Y como no estaban de acuerdo con César es el Señor, morían. Verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos cuando el Señor venga, si Él viniera hoy, seremos arrebatados. Como Elías fue arrebatado al cielo, también nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que han muerto en Cristo y resucitarán con un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo. Mi hermano, mi hermana, no se afane mucho por la enfermedad que tiene. Usted tiene una enfermedad incurable, a lo mejor. No se preocupe tanto, porque el que tiene enfermedad incurable se va a morir. Y por los que con la gracia del Señor no tenemos una enfermedad incurable, o por lo menos a mí todavía no me la descubren, también nos vamos a morir. El que está bien de salud aquí presente se va a morir. Y el que está con una enfermedad terminal también se va a morir. No se preocupe mucho. Si hay que cuidar el cuerpo, por un solo motivo especial. ¿Cuál es? Es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero no se afane. Estaba leyendo y escuchando a un doctor que es muy conocido, quiteño, pero que no vive en Quito, sino fuera del país. Él dice que la fruta número 1
para la diabetes es el mango. Y ahora hay tantos mangos en estos días. Pero la mayoría de los médicos dicen que el mango es lo peor que pueden comer para la diabetes. No, dice que es la fruta más saludable. Así que los que tienen esta enfermedad, a comer mango luego, en abundancia. Comer todo lo que puedan en la mañana. Y dice, y si su médico le dice que no coma mangos, dice él, cambie de médico. Cambie de médico. ¿Qué es lo que dice Dios? Todo lo que Él ha creado es para comer. Y nosotros complicamos la vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Antes de comer, orar y decir, Señor, gracias por esta comida. Con grasa, sin grasa, con gluten, sin gluten, lo que sea. Pero orar al Señor. Y ya está. No hay por qué afanarse tanto. Moriremos, dice, y nosotros seremos arrebatados juntamente con los que han muerto en Cristo en las nubes, como fue arrebatado Elías, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, aliéntense los afligidos que le han dicho que tienen una enfermedad incurable. Aliéntense. Por tanto, alentaos los unos a los otros por estas palabras. Porque dos cosas pueden suceder pronto. Una, que nos vamos a morir, pero resucitaremos primero con un cuerpo transformado. Y otra, que el Señor puede venir y nos arrebatará con un cuerpo transformado. Esto mortal se convertirá, se transformará en inmortalidad, como dice 1 Corintios, el capítulo 16. Volvamos, hermanos, a segundo libro de Reyes. Estamos en el cuarto punto, la búsqueda inútil. Y el último punto, la autoridad dada por Dios al profeta Eliseo. Tal como se la dio a Elías, se la dio también a Eliseo. La autoridad viene de Dios, el poder es de Dios. Desde el verso 19 hasta el 25 está este punto. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad. No hay duda que se refiere a Jericó, la cual se la maldijo. Dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad. Es bueno, como mi Señor ve, buenos edificios y todo eso. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Eliseo dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, hasta cuando se escribió este libro, Segundo de Reyes, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y recuerda que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal evita la corrupción, impide la corrupción. En el tiempo antiguo no había frigoríficos, refrigeradoras para preservar las carnes. Se las salaba, porque la sal evita que la carne se aguzane. Y nosotros somos sal, los creyentes. Y nosotros somos el freno para que este mundo se aguzane.
Somos el freno para la corrupción, pero obremos como freno para la corrupción. Ahora en enero, ¿qué hay que hacer para con el gobierno? Pagar todos los impuestos. Y ya saben, todos en enero pagando al municipio el impuesto. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por los que nos gobiernan, predicar a los que nos gobiernan y pagar los impuestos. Así que sí oramos, sí les predicamos, ¿y qué falta? Pagar los impuestos. No en febrero, ahora en enero, todos a pagar. Toda deuda pendiente. Porque de esa manera nosotros predicamos el Evangelio. Que todos en los bancos sepan que ustedes y yo somos fieles para cancelar un crédito. Y que en todas las tiendas de Milagro y sus alrededores sepan que nosotros no compramos ningún artículo sin una factura. Exigimos una factura porque pagamos el impuesto. Entonces, de esa manera predicamos el Evangelio y de esa manera estamos haciendo buenas obras. Ahí hizo Eliseo, Dios lo usó para hacer un milagro, otro milagro, 23 al 25. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos. Hermanos, muchachos allí no significa jóvenes, adolescentes. Allí muchachos significa hombres jóvenes, pero no adolescentes. Y se burlaban de él diciendo, calvo. Mientras Elías tenía mucho pelo, en contraste Eliseo era calvo. Calvo, sube. A ver, se burlaban de él. Así como subió el velludo Elías, tú calvo, pelado, sube, sube, asciende. Y no era una burla contra Eliseo, sino contra Dios. Por eso es lo que sucedió. Calvo sube, sube calvo. Y mirando él atrás, los vio. Verso 24, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¿Qué pasó con esos 42 muchachos? ¿Murieron o no murieron? ¿Ah? ¿Dónde dice que murieron? No, hermano, no dice el texto que murieron. Por favor, en ninguna parte dice. ¿Qué dice? Que fueron despedazados. Viniendo nosotros de Portoviejo, el día viernes vimos 2 accidentes y los cuerpos estaban despedazados. Después averiguamos y Dios ha levantado a esos muchachos despedazados. Dicen los que trabajan en los hospitales que ahora para fin de año llegaron muchos descuartizados, despedazados, pero siguen viviendo. Hermanos queridos, ¿por qué le hacemos decir al texto lo que no dice? Ahí no dice en ninguna parte que murieron. Suponemos que algunos murieron, pero no dice el texto que murieron. Y como los hermanos en el seminario están estudiando un poco de hebreo, ahí la palabra despedazaron es una palabra hebrea, baká, B-A-Q-A con tilde. ¿Y saben qué significa esa palabra? Significa rasgar, hacer pedazos, herir violentamente, pero sin morir. Así que los que están viendo a los muchachos muertos tienen que verlos heridos de gravedad, eso sí, pero no muertos. Fue un milagro.
Y seguramente algunos murieron, eso sí podemos inferir. Pero dice que los muchachos fueron despedazados. Y esos osos obraron con tanta violencia, ¿no? Los persiguieron. 42 fueron heridos gravemente y recibieron una gran lección de parte del Señor, que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos y amigos, como aplicación final, queridos hermanos y amigos, Dios sigue obrando soberanamente por generaciones. Él continúa su obra usando a hombres y mujeres fieles. La obra del Señor no se detiene. Ustedes y yo no somos imprescindibles, no somos indispensables, porque esta, es decir, la obra de Dios, depende del Dios soberano. El Dios soberano que llama, el Dios soberano que capacita, el Dios soberano que sustenta. Mi padre es uno que los que decía cuando yo le dije: papá, yo tengo una vocación para servirle a Dios como pastor. Y mi papá estuvo todo el día llorando. Y en la noche se levantó algo a comer con sus ojos hinchados, porque a él no le parecía que yo haga lo que ahora hago, porque él quería que yo siga sus pasos. Y una de las cosas que a él le preocupaba era: hijo, y el sustento, porque él fue tesorero y sabía lo que la iglesia le daba a un pastor, una pequeñez. Pero queridos hermanos, para los jóvenes principalmente, alguno que haya aquí y que tenga la vocación de pastor, al que Dios llama capacita, al que Dios llama sustenta, al que Dios llama usa, y al que Dios llama aprueba. ¿Qué quiere Él? Seamos fieles en el ministerio que Dios nos ha dado, para que al fin Él nos diga. Vamos a leer el último texto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y los versículos 21 y 23. En el contexto del uso de dones y talentos, Mateo 25, 21 al 23. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál ha sido el tema? La continuación de la obra de Dios. Él va a continuar la obra en la alianza de milagro. Cuando a este pastor se puede enfermar, puede morir hoy, o Dios lo puede llevar a otro lugar, Él va a continuar. Ninguno esté preocupado. Él va a continuar. Ninguna persona en su ministerio piense que es imprescindible. No, cuidado con pensar que ¿qué va a pasar sin mí? La orquesta va a seguir adelante, el coro adelante, los pastores adelante, los maestros del grupo discipulado adelante, los grupos en la zona rural seguirán multiplicándose, las células también, multiplicación de iglesias hijas seguirán adelante, maestros que trabajan con niños adelante. Sin ustedes o sin mí, Él va a continuar con la obra. Así que no hay nada de qué vivir orgullosos.
sino con humildad y fidelidad sirviéndole a Él. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y oremos al Señor. Oremos a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por este capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Habla de la continuación de la obra de Dios. Hemos visto la fidelidad de Eliseo, fue probada. Ahí estaba cerca de Elías. Y él continuó, Dios continuó usando a Eliseo, así como lo hizo con Elías. De una manera diferente. Los ministerios no eran idénticos, porque Dios quería un solo Elías. Hay un solo Eliseo. Y así cada creyente es único, pero tú quieres que seamos fieles. Que reconozcamos que nosotros no tenemos el poder. Es el poder de Dios reposando en nosotros. Somos solamente un instrumento en las manos de Dios, como el violín, sirve para adorno. Pero el violín cumple su rol, su función, cuando el maestro lo toca. Entonces, cuando el maestro hace que salgan las melodías, la música, Señor, así, úsanos como tus instrumentos en este año 2026, pero que nosotros seamos fieles. Fieles en estudiar tu palabra, en interpretarla correctamente y aplicarla, ponerla por obra, que la obedezcamos. Que seamos fieles predicando tu palabra, fieles en nuestro hogar, fieles en el ministerio donde nos has puesto. Que tengamos claro que la obra del Señor va a continuar con nosotros o sin nosotros. Va a continuar con nuestros aportes, o si decidimos no dar, tú vas a continuar con tu obra. Alabado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que continuemos con la obra que nos has encargado en este nuevo año 2026. Que nos mantengamos fieles en nuestros hogares, fieles en la doctrina, fieles en el ministerio, fieles en la familia, fieles en tu iglesia, en nuestro país. Ayúdanos, Señor. Gracias por el testimonio de Elías. Fue arrebatado, fue llevado al cielo. Si tú vienes hoy, y si no hemos muerto todavía, también seremos arrebatados, seremos llevados contigo con un cuerpo transformado. Ayúdanos a vivir santamente una vida que te agrada a ti. Gracias por este nuevo año otra vez. Nuevo año, nuevas oportunidades para mejorar, para adorarte, para servirte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias por nuestros amigos. Hermanos, allí de pie, si alguno quiere hacer alguna promesa a Dios, hágala allí. Dígale, Señor, yo te voy a hacer un maestro fiel, un siervo fiel, un obrero fiel. Ayúdame para que sea más fiel que el año pasado. Y amigos, los que nunca se han arrepentido de sus pecados, arrepiéntanse en este momento. Díganle, Señor, perdona todos mis pecados. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo reconozco que soy pecador y que merezco la muerte, pero reconozco que tú moriste por mí. Séllame con tu Santo Espíritu. Señor, gracias por este culto. Y gracias por los que se han conectado en esta mañana.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento, y a los hermanos que se han conectado con nosotros también, que el Señor les bendiga. Un abrazo en el amor de Cristo para todos ustedes.